חושיי מתקוממים, תן לי עוד כמה ימים, לא הספקתי שום דבר השנה. לא, זה לא יכול להיות, השנים הם לא שניות, אם תביט תוכל לראות שכלום לא השתנה. כל חושיי מתקוממים, תן לי עוד כמה ימים, לא הספקתי שום דבר השנה. שנה נה 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 נה, שנה נה 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 נה, שנה נה 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 נה, עוד שנה. שנה נה 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 נה, שנה נה 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 נה, אל תגידי שעברה כבר עוד שנה. על הדשא בחצר, יום מתחיל להתקצר, אך עוד כמו דבר לא השתנה. אם אתה ידיד אמת, האמת פנים כעת. En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y qué año difícil que se despide para el mundo judío, entre otras cosas porque ha surgido un odio contra Israel y extensivo a los judíos del mundo que se ha hecho muy difícil, en algunos lugares insoportable. Le cuento que la comunidad judía del Uruguay, para cerrar el año, creo que con un mensaje muy potente, se movilizó ayer para decir, así no se puede vivir. Es decir, señores, tenemos que tomar conciencia y, claro, el respeto hacia los judíos, lo que hace al rechazo de toda expresión de antisemitismo. Vamos a hablar con el presidente del Comité Central, justamente del Uruguay, me refiero a Roby Schindler, para que nos cuente de esta movilización de ayer y cómo están viviendo este fenómeno tan angustiante en el Uruguay. Roby, ¿cómo estás? Buen día y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Miguel, el gusto es mío. Y bueno, estamos viviendo, son momentos muy particulares. Yo creo que aprendí que hay que alejarse y no hacer foco en un árbol, sino tratar de alejarse para ver el bosque y ver un panorama mucho más general. Yo soy hormonalmente optimista, a pesar del crecimiento del antisemitismo, que es un fenómeno que estoy estudiando. Acabo de llegar el sábado, llegué de un viaje de 2 semanas por España, por el sur de España. Yo diría que fue un viaje placentero, pero de estudio, y me permitió entender algún aspecto de este recrudecimiento del antisemitismo. Me gusta pensar que Uruguay es una isla, que somos un faro de convivencia, y entonces sorprende y duelen esos cachetazos que nos llevamos cuando bajamos la guardia o nos descuidamos. Decimos en Uruguay que no es un país antisemita, pero que los hay. Y percibo en el mundo una alineación de la izquierda más radical, que para mí debe haber tenido algún origen en aquella cumbre contra el racismo en 2001 en Durban, en Sudáfrica. Yo no participé, pero he leído ya varios libros y he vivido muy de cerca con Marcos Israel, que era como el líder de la delegación uruguaya en aquel momento, y tuve mucho insight de lo que ocurrió allá, del primer, yo diría, la primer gran traición que vivió la comunidad judía mundial, porque las delegaciones de judíos de cada uno de los países que estaban reunidos debieron irse con la frente en alto, pero debieron irse, y en aquel momento recuerdo acompañados por el ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Mercader, y yo diría que ese fue como el comienzo que no vimos, que nos dormimos, porque no puede ser casual que en las universidades más encumbradas de Estados Unidos se haya despertado un sentimiento tan antijudío. Ya no es el tema del antisemitismo, yo diría que ese es el nuevo nombre al virus más viejo del mundo, que como hemos visto a lo largo de la historia va mutando. Bueno, no somos la excepción acá en Uruguay, y como bien abriste la presentación, ayer Así no se puede vivir
tiene algunas cuestiones muy interesantes. Primero, la enorme convocatoria, una tarde fría, ventosa, y el lugar de reunión fue el memorial del Holocausto, del pueblo judío, el memorial de la Shoah, que está ubicado en Punta Carretas, en el lugar más austral de la capital más austral del mundo, Montevideo. Entonces soplaba un viento muy fuerte, pero me sorprendió la cantidad de gente. Y otro de los aspectos lindos es que esto fue convocado e ideado y organizado por la Federación Juvenil Sionista, que nuclea a las 7 Tnuot, movimientos juveniles judíos sionistas, que trabajan aquí en Uruguay, y por la OSU, la Organización Sionista del Uruguay, que también está hoy liderada por casi todos sub-30, lo cual me llena de orgullo y de esperanza, porque cuando uno dice, ¿y los jóvenes dónde están? Bueno, ahí están los jóvenes. Nosotros apenas, digamos, acompañamos en silencio, y fue muy conmovedor. Además, en vísperas justamente del comienzo de un nuevo año, que siempre sirve, digamos, como bisagra para reflexionar. El mes de Lul nos enseña a escuchar el shofar, a reflexionar sobre lo que hicimos y sobre todo lo que tenemos todavía por hacer. Rescatar la resiliencia del pueblo judío, tanto allá en Israel, en donde por los numerosísimos contactos que tengo con amigos y familiares, la juventud, yo no diría que sorprendió, pero sí estuvo a la altura de lo que se esperaba. Una juventud que muchas veces vemos que está en TikTok o que es superficial, que falta compromiso. Bueno, estuvo a la orden del día con un precio enorme en vidas, en carreras truncadas, en trabajos, en sueños quebrados, arrancados a una muy temprana edad. Y en la diáspora, yo rescato, a pesar de un año tan lleno de problemas y cuestiones, la resiliencia del pueblo judío. Es como que la resiliencia es eso es esa memoria que nos obliga a estar a la altura de que nos precedieron. Este año justamente el Comité Central, fíjate que cumple 85 años de vida. Y cuando me remonto a 1940, aquellos judíos que venían de diferentes orígenes, teníamos gente que hablaba el yiddish, gente que hablaba el alemán, gente que hablaba el húngaro, todos los sefardíes que hablaban el ladino, y sin embargo consiguieron hace 85 años tener esa visión de crear un comité central que unificara la voz de los judíos. Entonces yo creo que, viste, Back to Basics es un logo que permanentemente atiendo, respeto y practico. Y cuando miro para atrás, esa unión que consiguieron nuestros mayores, nuestros abuelos, me tiene que servir de ejemplo y de guía para tratar de enseguida tapar las grietas que se van generando, porque aquello de 2 judíos, 3 opiniones también es algo que llevamos, que nos marca. Y bueno, el trabajo no escasea, hay mucho por hacer y bueno, mientras sea necesario, Ineni, aquí estaremos, ¿no? Aquí estamos. Qué bien representado que está el Comité Central del Uruguay con Robbie Schindler. Usted lo escuchó, hizo un análisis, todo lo que dijo, para volver a escuchar. Desde que el antisemitismo que existe desde siempre ha sido motorizado desde hace más de 2 décadas largas y con mucha intencionalidad. Nada de lo que está pasando es casual. Y luego todo el análisis de la parte que hay que mirar llena del vaso, que tiene que ver con nuestras capacidades de, bueno, enfrentar a ese monstruo y salir adelante. También vamos a salir, porque así nos ha marcado la historia, de este concepto de seguir viviendo. Pero quiero llevarte, Robbie, un minuto a las reacciones dentro de Uruguay, a lo que ha sido esta convocatoria de ayer, e incluso al momento político. Nosotros sabemos, estamos obviamente, bueno, digamos, siguiendo lo que hacen, cómo están viviendo y cómo está reaccionando el gobierno de Orsi particularmente y las fuerzas de seguridad
a lo que son, como dijiste, Uruguay no es, y yo comparto, quiero decirlo, un país antisemita. Los uruguayos en general son muy cordiales, se sentían una especie de isla donde estaban inmunes incluso de estos odios, pero bueno, nadie es inmune del todo. La pregunta es sobre las autoridades, cómo reaccionan a estas manifestaciones de odio antisemita. Bien, a mí me tocó asumir el cargo de presidente en marzo de 2023. En ese momento el gobierno tenía otro color, otro signo. Era, digamos, un gobierno liberal de derecha con un joven Luis Lacalle Pou que tuvo, yo diría, muchísimas muestras de apoyo y de cariño, no solamente al Estado de Israel, sino a la colectividad judía, camino que inició ya hacía 30 años su papá, cuando fue presidente, Lacalle Herrera. De manera que no era difícil asumir el cargo de presidente de comité con un gobierno tan amigable como el de Luis Lacalle Pou. Al año y medio de haber asumido, se llevan a cabo las elecciones nacionales. Acá tuvimos primero las primarias. El 2024 fue un año de primarias en junio, de nacionales en octubre y de balotaje en noviembre, en donde hubo un cambio importante de signo en el gobierno. Hoy tenemos un gobierno de izquierda, pero fíjate vos lo que es el trabajo que tiene que desarrollar el Comité Central, así como la DAIA y todos los comités centrales de los diferentes países donde hay una comunidad judía establecida, es mirar siempre más allá. Y insólitamente, en el mes de septiembre, a los 6 meses de haber asumido como presidente, aparece la oportunidad de invitar al intendente de Canelones, el segundo departamento más importante, en aquel momento Yamandu Orsi, que se vislumbraba como un potencial referente o candidato en las elecciones del año siguiente, es decir, que faltaba todavía más de un año. Orsi aceptó de buen gusto esa visita a Israel que realizamos, mirá vos, un mes antes del ataque del 7 de octubre. Fuimos del 2 al 9 de septiembre, estuvimos en Israel en un viaje valiosísimo, riquísimo. En lo personal pude visitar lugares que nunca había ido en mi vida, y no fue la excepción el sentimiento de Orsi, un profesor de historia que estudió para ser monaguillo. Realmente haber estado con él ese día entero en la ciudad de Jerusalén recorriendo esos lugares que para el cristianismo son tan importantes fue muy conmovedor. Además de eso estuvimos en el Centro Shimon Peres de Innovación, visitamos una cárcel, fuimos a visitar Mekorot, que es la empresa de aguas de Israel. La verdad que estuvimos en Adasa, que él dice, pero esto lo prepararon para mí, porque fue nada más entrar en el lobby del hospital y ver mucha más gente con aspecto árabe por su vestimenta y tal, que personas no árabes. Fue un viaje riquísimo, en donde él mismo se cuestionaba dónde está el apartheid. Acá estoy viendo diferentes culturas, pero nunca algo tan cosmopolita como la Rambla de Tel Aviv. Estuvimos también en la frontera con Gaza, visitamos el kibutz Nir Yitzhak, muy cercano donde después, bueno, pasó todo lo que pasó. Y ese viaje a mí me confirmó con el tiempo que no hay mejor asbará, no hay mejor apertura de cabeza que la de visitar Israel y convivir, dormir, despertarse, caminar, visitar Israel. Es la mejor asbará que se puede pedir, que se puede pensar. Ese viaje, de alguna manera, dio inicio a una relación muy personal. Entonces, tener ese contacto al alcance de la mano, que no utilizo permanentemente porque entiendo que hay que respetar la investidura presidencial, pero da una tranquilidad en este segundo cerebro que es el estómago, la panza, muy importante. De él bajan algunas líneas que son fundamentales para nosotros, como por ejemplo el relacionamiento
principalmente con dos ministerios, que son el Ministerio del Interior, que está hoy dirigido por un ex fiscal, Carlos Negro, con quien también las vueltas de la vida me lleva a conocerlo a él de antes y ahora más estrechamente. Siempre está a la orden. Tenemos un contacto muy fluido, pero a nivel de las cabezas. De mí hacia abajo y de él hacia abajo, me consta que el relacionamiento es muy fluido y estamos en contacto permanente. Ahora bien, ahí te hablé de relaciones institucionales a muy alto nivel. A nivel de la colectividad, este aparato que tengo en mi mano y a través del cual te hablo no para de sonar cuando ocurren ciertos hechos, especialmente lo que cada día hay algo nuevo con lo que uno se despierta. El último fue un acto que se llevó a cabo el jueves pasado a escasos metros de la principal escuela judía que tenemos acá en Uruguay, la Escuela Integral Hebreo Uruguaya. Por suerte, Uruguay es una de esas veintipocas democracias plenas que existen en el mundo y nadie tiene el derecho cercenado de salir a manifestarse pacíficamente y con respeto con la bandera del país que quieran. Pero de alguna manera entendemos que tiene que haber un límite, no impuesto desde afuera, sino autoimpuesto, que no es cercenar derechos, sino simplemente tener un poco de empatía por el otro. Con una pintada hace aproximadamente 10 días en el cementerio judío en la ciudad de La Paz, Canelones, con un banderazo y un intento de pintada de una bandera en la calle, digamos que son cosas que no podemos permitir que se naturalicen porque esto va escalando, porque muchas veces el poder de la palabra no sabemos hasta dónde puede llegar y los discursos cargados de odio. Y yo no digo que defender una posición sea odioso, yo digo las palabras que se utilizan para argumentar una posición u otra. Nunca sabes a qué cabecita le van a llegar. Y eso es justamente el principal motivo de mi trabajo, es el de tender puentes, no sacar comunicados y jugar para la tribuna, como hay mucha gente que también cuando la oposición trata de sacar partido y hay todo un fuego político. No estoy a favor de eso, yo no juego para la tribuna, yo creo que, y cuando digo yo me refiero al Comité Central, su trabajo es el de velar por una vida libre y digna judía en el Uruguay, como ha sido siempre. Como crecí en este país maravilloso y quiero y trabajo para que eso se mantenga. Robbie Schindler, no tengo duda que la tarea del Comité Central está en muy buenas manos, no solo las tuyas, sino de aquellos que te acompañan, y que el Uruguay es esa democracia plena, bella, que seguro van a seguir cuidando y que incluso en este gobierno de un signo político, como dijiste, de izquierda, lo hemos visto, el presidente Orsi tiene muy claro lo que es el cuidado de la convivencia y mantener los equilibrios que no son fáciles en este mundo donde muchas veces algunos, generalmente pocos, pero con mucho ruido, intentan imponer una agenda de odio. El Uruguay seguramente tendrá, como siempre en su historia, la capacidad de ser un ejemplo a mirar y a poder disfrutar. Así que, por el momento, desearte a ti y a través tuyo, a toda la comunidad del Uruguay, que tengamos un 5.786, donde todo lo malo que hemos vivido este año, y que no ha sido poco, por Dios que no es poco, quede atrás y que lo que venga sea muchísimo, muchísimo mejor. Nos lo merecemos todos. Te agradezco enormemente, solamente agregaría que vuelvan los rehenes, que jamás depongan las armas, que vuelva la paz a esa parte del mundo, porque de ahí se irradia paz a todo el mundo. Lo que ahí sucede le importa a todo el mundo. Vengo de un viaje en España en donde es impresionante el tsunami de noticias, en muchos casos falsas o tendenciosas, que distorsionan después los discursos de quienes pretenden conocer una realidad a muchos kilómetros de acá. Y bueno, brego porque todo eso pase, pero porque vuelvan los 48 rehenes que aún están secuestrados.
Roy Schindler, presidente del Comité Central del Uruguay. Gracias, Shana Tova. Shana Tova Metuka. Lekulam. לכולם